Saludos hermanos y hermanas, qué bueno volver a conectarnos, qué bueno volver a reunirnos a través de esta experiencia virtual. Les saluda el pastor Alberto Díaz, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Y en esta ocasión es grato el volver a encontrarnos, ¿verdad? A saludarnos y aprender juntos y juntas de la palabra de Dios. Es una experiencia ciertamente de aprendizaje, una experiencia en la cual podemos estar, como decíamos hace unos estudios, en la sala de nuestra casa, quizás con café en mano, con Biblia en mano, con libreta en mano, para reflexionar y para aprender acerca de la palabra del Señor. En esta noche me acompaña el hermano Manuel Soto, preministerial de la iglesia, de la Primera Iglesia Bautista de Río Piedra, pero haciendo su práctica preministerial en nuestra iglesia. Y antes que Manuel pueda saludar, quiero recordarle a los hermanos varios anuncios en relación a la programación de la Primera Iglesia Bautista de Cagua. Recordamos que los miércoles, todos los miércoles, tenemos el estudio bíblico a través de Facebook y a través de YouTube. Así que mire, a través de las plataformas y a través de Audio Iglesia, usted puede participar de esta experiencia de estudio bíblico. El sábado tenemos la experiencia de la niñez a través de las clases también virtuales por medio de nuestras plataformas digitales, y el domingo tenemos la experiencia de adoración congregacional. El salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y más adelante decía: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos y hermanas, es de bendición el poder congregarnos. Ciertamente la vida eterna de Dios se hace palpable en medio de la reunión de los santos y de las santas. Así que con esto queremos instar, exhortar a los hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Cagua y aquellas personas que nos están escuchando que no se congregan en ninguna otra iglesia, e invitarles para que puedan participar de la experiencia de adoración de nuestra iglesia. ¿Cómo puede hacerlo? Mire, puede hacerlo primeramente presencialmente, ¿verdad? Puede participar de la experiencia de la iglesia llegando a la Primera Iglesia Bautista de Cagua en el mismo centro de la ciudad de Caguas a las 10 de la mañana. Pero para esto siempre le pedimos a los hermanos y le pedimos su ayuda registrando su asistencia para dejarnos saber que usted va a asistir, ¿verdad? Y nosotros poder llevar el registro de las personas que van a estar en el templo, siempre teniendo cuidado del distanciamiento, teniendo cuidado de todos los demás protocolos, ¿verdad? Medidas de seguridad que tenemos que tener. Para usted registrarse es el 787-599-0771. 787-599-0771. Y ahí con gusto y con alegría le va a contestar nuestra hermana Elba Cartagena, y Elba va a registrar su asistencia para el culto del domingo o para los cultos de domingo. Así que recordemos que los miércoles tenemos estudio bíblico, los sábados tenemos la experiencia de la niñez de enseñanza, los domingos a las 10 de la mañana el culto de adoración, que usted puede ir presencial o también virtual, y los lunes tenemos los círculos de oración. Hay varios grupos de oración en nuestra iglesia y gloria al Señor que hay un sinnúmero de grupos muy bien nutridos de hermanos y hermanas que nos unimos lunes tras lunes a orar por sectores para presentar la iglesia, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro mundo, para orar para que el Señor nos dé el discernimiento de su voluntad en el quehacer de su misión en este tiempo. Ahora bien, esta semana, y no quiero pasarlo por alto, este próximo viernes estamos exhortando, viernes 18, a la juventud de nuestra iglesia, juventud entre las edades de 13 a 23 años, que puedan participar de la experiencia que tenemos programada para ustedes. Así que los padres y madres de la Primera Iglesia Bautista de Caguas que me están escuchando, les exhorto a que tengan eso muy presente y les recuerden a sus hijos e hijas entre las edades de 13 a 23 años acerca de la actividad de los jóvenes. Algunos nos han preguntado: pastor, ¿y qué va a pasar con los jóvenes de mayor de 23 años, 24 en adelante? Pues mire, sepa que próximamente, pronto también vamos a estar trabajando con esta población de nuestra iglesia. Y hay varios asuntos, varios eventos que se acercan por ahí que invitamos a la iglesia a que podamos estar muy pendientes
acerca de ello. Ahora sí vamos a entrar ya formalmente en el estudio de la noche. Esperamos que ya, mientras el pastor dio estos anuncios y esta primera parte, usted haya buscado su Biblia, usted haya buscado su libreta, su bolígrafo, su taza de café, hermanos y hermanas, porque estamos en la sala de la Primera Iglesia Bautista de Caguas estudiando la palabra del Señor. Y queremos pedirle a nuestro hermano Manuel Soto que nos brinde un saludo. Una vez Manuel brinde su saludo, le vamos a tener un momento de oración pidiendo al Señor su dirección y la sabiduría en el proceso del quehacer de este estudio bíblico. Manuel. Saludos, amados hermanos. Primeramente, pastor, saludos nuevamente, que tenemos la oportunidad de podernos reunir. Saludos a la iglesia, a los hermanos y hermanas que se conectan y pueden estar con nosotros y podemos estar todos juntos estudiando la palabra del Señor y de hacer de este momento uno de aprendizaje, de reflexión y de relacionarnos con Dios, de conocerle. Ciertamente, ciertamente. Manuel, ¿qué tal si nos presentas en oración en esta noche para dar inicio al estudio bíblico de hoy? Claro, oramos al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por el poder que hay en tu palabra, en la cual podemos ir, Señor, ir confiadamente y saber que en ella, Señor, hay promesas, hay dirección, hay luz, hay sabiduría, Señor. Permítenos, Señor, entender tu palabra. Danos luz, discernimiento, la comprensión necesaria y que tu Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que tú deseas que nosotros podamos comprender de tu palabra, Señor, y de ti. Ayúdanos, Señor, en este estudio y sé tú con nosotros, en medio nuestro, y con los hermanos y hermanas que sintonicen, Señor, esta programación. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Y hemos estado durante las últimas semanas hablando acerca del Sermón del Monte y comenzamos hace más de un mes, yo creo, me parece que como 2 meses, con la experiencia de la elección o la enseñanza de las bienaventuranzas, en aquel momento en el cual Jesús en aquel monte dio ese hermoso mensaje. Pero las bienaventuranzas no es todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un conjunto de discursos éticos, de discursos de fe, de vida que Jesús le dio a sus seguidores. Y hemos estado, mire, trabajando el Sermón del Monte desde el estudio bíblico hasta el púlpito, ¿verdad? En la predicación. Hemos estado exprimiendo ese sermón, sacándole como a la china cuando uno la aprieta para hacer un jugo, para disfrutar de esa lección de vida y de vida cristiana que Jesús nos dio. Y como parte del Sermón del Monte, hemos estado hablando o iniciamos la semana pasada el tema de la oración, que es probable que hoy la podamos terminar. Y me gustaría iniciar con una pregunta a cada uno de ustedes. Pero en esta ocasión se la tengo que hacer directamente a a Manuel, perdón, porque Manuel es quien está conmigo aquí en el Zoom, pero se la haría a cada uno de ustedes en su casa, allí que están en su mesa, que están en el sillón, que están en la sala. ¿Qué es la oración? Porque nosotros los cristianos practicamos la oración. Los creyentes en Jesús practicamos la oración. Y creo que ahora oramos constantemente. Algunos oran más, otros oran quizás menos, unos oran de una forma, otros oran de otra, pero todos de alguna forma u otra tenemos la práctica y afirmamos la práctica de la oración. Manuel, ¿qué es la oración? La oración es la forma en que podemos presentarnos delante de Dios, que podemos conversar con el Señor. En la pasada estudio, en la pasada conversación que tuvimos, conversamos acerca de lo que era la oración y aquellas cosas que no era la manera de orar. Conversamos que nos presentábamos ante Dios como Padre, que Él era nuestro oportuno socorro, que nos presentamos delante de Él de manera confiada, creyendo en su voluntad. También hablamos de qué no era aquello, que no era oración o que debíamos evitar en las oraciones.
y hablábamos de lo que era hacer las cosas de manera pública o con una intención de llamar la atención o de las repeticiones continuamente para forzar de alguna forma alguna decisión de parte de Dios, pero más bien enfatizamos en lo que sí era orar, ¿verdad? Que era presentarnos delante de Dios confiadamente, eh, hablar con el Señor, exponerle nuestros asuntos, nuestras necesidades, que el Señor conocía ya nuestras necesidades, como conversábamos, y que en base a esto, pues que Dios contestaba según su santa y divina voluntad, y dimos algunos ejemplos de lo que era la manera de orar, de las oraciones, ¿verdad? Cortas que habían, y hablamos sobre Javes, hablamos también de Moisés, hablamos también de cuando estaba el ladrón en la cruz con Jesús y pide, hace una oración sumamente corta pero sincera, que es ¿verdad? Lo que es la importancia, acercarnos confiadamente al Señor y de manera sincera. Podemos concluir entonces, Manuel, que la tradición bíblica, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la tradición bíblica afirma la práctica y la importancia de la oración. Tanto en el Antiguo Testamento lo vemos, ¿verdad? Dentro del pueblo judío, la comunidad, antes de ser el pueblo de Israel, los hijos de Israel, ¿verdad? Ese pueblo que nace, sale de Egipto, en la formación de Israel como nación, y luego, y en su tradición judía, y en el Nuevo Testamento también vemos a un Jesús, a seguidores de Jesús que oran, y a un apóstol Pablo que también ora por la iglesia y que destaca la importancia de la oración. Ahora, hay algo muy importante que antes de continuar con el estudio yo quiero hacer énfasis de nuevo, porque me parece que cuando leemos el texto bíblico, hermanos y hermanas, tenemos que ir al corazón del texto bíblico, a cuál fue el mensaje, a qué es lo que Dios quiso transmitir, Jesús quiso transmitir a través de la enseñanza. Y solamente voy a hacer referencia a una sola cosa, sobre la oración pública. ¿Cómo debe ser la oración? ¿Pública o privada? Dos cosas tenemos que afirmar. Lo primero es que Jesús en ningún momento dado condenó o rechazó la oración pública. Afirmar eso, escuche bien, hermano y hermana, afirmar eso sería tomar el texto bíblico de manera literal y de manera muy peligrosa. No solo por eso, sino por lo que dejamos fuera. Porque Jesús, me parece a mí, que no está haciendo referencia al lugar como lo importante y lo esencial en el corazón, sino que Jesús está haciendo referencia a la actitud del corazón, del pensamiento, del alma, al momento en el cual nos presentamos al Señor. Además de que ciertamente, como les dije, sería muy peligroso porque es contradictorio con lo que el mismo Jesús nos modeló en su ministerio. Jesús oró y no solo una vez, oró en varias ocasiones de manera pública. Lo que hay es que leer los relatos de los evangelios, los momentos en los cuales él se comunica directamente con el Padre, acompañado por sus discípulos, acompañado por una multitud, acompañado por una familia, eh, para orar. Así que Jesús no condena la oración pública. Jesús lo que condena es la actitud equivocada, errónea, con la cual podemos muchas veces acercarnos al Señor. Esa actitud ostentosa donde creemos, o como decía Manuel, y me parece que muy correctamente, donde creemos que podemos en ocasiones obligar a Dios como si Dios fuera el niño demandado de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no, hermanos y hermanas? Nosotros tenemos que llegar a la presencia del Señor con la actitud correcta. Y quiero tocar muy brevemente algo adicional del estudio pasado, antes de entrar a los versos que nos corresponden a la noche de hoy. Destacamos que la oración es una acción muy amplia, ¿verdad? Incluye la acción de gracia, la alabanza, la adoración, la confesión de pecados, conforme a la estructura que Jesús nos enseñó, el judaísmo afirmaba la oración como una de sus prácticas esenciales, y hay más que evidencia que se oraba en la mañana, al mediodía, en la tarde, y también hay evidencia histórica, ¿verdad? No solamente la bíblica, sino la evidencia histórica, la más allá de la evidencia bíblica, la extra bíblica,
como Josefo, un historiador judío del siglo, un historiador judío que escribió que en el templo se ofrecían sacrificios y se oraba 2 veces al día, en la mañana temprano y en la hora novena también había un servicio a la puesta del sol. Así que los judíos podían llegar a Jerusalén de todas partes a orar, y los que no podían llegar a Jerusalén podían llegar a una de las sinagogas o en algunos lugares donde podían juntos o solos también tener expresiones de oración. Así que, habiendo dicho esto, vamos a ir entrando un poco en lo que es el tema para la noche de hoy. Y ahora sí que quiero invitarle a que vayamos al verso número 9. Vamos a leer uno de los versos más extraordinarios de los evangelios y del evangelio de Mateo. Esa oración que muchas veces la sabemos, la repetimos, pero no sé cuántas veces la ponemos en ejecución. Esa pregunta es muy personal. Cada uno de nosotros tendríamos que hacer una autoevaluación, proceso de introspección, para ver cuántas veces realmente oramos como Jesús nos enseñó. Dice el texto bíblico lo siguiente: Padre nuestro, bueno, dice primeramente, vosotros pues oraréis así. ¿Quiénes son vosotros? Aquellos seguidores de Cristo. A Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Y el texto comienza diciéndonos, haciendo esa afirmación acerca del Padre que está en los cielos. El sentido que se le brinda al término Padre en el Sermón del Monte es un sentido soteriológico. Y usted dirá, pastor, esa palabra es de domingo, ¿qué significa? Pues mire, cuando se habla de la soteriología, lo que se está hablando es de la salvación. Tiene el sentido de aquel que salva, de aquel que se acerca para rescatar, para ayudar, para bendecir y para hacer todo lo necesario en nuestra vida. En alguna ocasión vi un videíto de estos que aparecen muchas veces a través de las plataformas como Facebook, Instagram, acerca de los padres. Y recuerdo que decía padres extraordinarios, y ciertamente eran extraordinarios, no solo por el mero hecho de ser padres, sino por los hechos que ejecutaron. Y voy a dar uno o dos ejemplos muy sencillos. Recuerdo que en uno en una parte del video había un niño que se iba a caer y el papá logró, cuando todo parecía imposible, el papá logró correr, extender su mano y ayudarlo, ¿verdad? Y ayudarlo a que no se cayera. En otra parte del mismo video enseñaba sobre este otro padre, que el niño estaba jugando con algo que lo iba a golpear, que venía hacia él, y el padre pudo proteger a su hijo también. Así que un poco es ese sentido de cuidado, ¿verdad? De cómo el padre, en este caso haciendo referencia a Dios, de cómo el Padre tiene cuidado de sus hijos. Y esa es la soteriología, el Dios que nos salva. Cuando no está en nuestras manos el salvarnos, cuando sencillamente por nosotros mismos no podemos hacer nada, Dios se extiende hacia nosotros para compartir con cada uno de nosotros y nosotras su salvación. Así que tiene un sentido soteriológico. Y con esto Jesús hace referencia aquellos y aquellas que más allá de ser creación de Dios, han venido a ser hijos de Dios mediante Jesucristo. Así que Jesús ahora lo que quiere establecer es una relación más íntima al referirse a Dios como Padre, una relación personal. No solo somos criatura de Dios, sino que somos hijos e hijas del Señor. Dios es Padre cercano y un Padre amante. No es distante, no es un padre que no se ocupa por la situación y la necesidad de sus hijos, todo lo contrario. Dios está al tanto, al pendiente y al cuidado de aquellos que son sus hijos, pero es soberano.
por lo que debemos llegar a Él con humildad y reverencia. Es por esto que Jesús dice y se dirige a aquel que está en los cielos. Y en esa actitud nosotros tenemos que acercarnos al Señor, sabiendo no que Dios está en los cielos, ¿verdad? En esa forma literal de ese entendimiento. Dios está en los cielos y Dios está en la tierra. Dios está en el universo y en su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Ahora bien, es en ese sentido de la reverencia que debemos a Dios, de ese trato y ese respeto que debemos de tener a Dios y la actitud con la que nosotros tenemos que acercarnos, reconociendo que Él es sobre nosotros, que está sobre nosotros, que su voluntad es sobre nosotros y nosotros llegar a Él con humildad y reverencia. Y esto nos recuerda nuestro peregrinar en la tierra y nuestra misión en el mundo. Dios en la visión judía, ¿verdad? Que es la visión que Jesús transmite con sus palabras, Dios está en los cielos, en un lugar alto. Ese era lo que era el entendimiento judío del lugar donde Dios estaba. Y nosotros estamos en la tierra, pero no estamos solos en la tierra. Estamos en la tierra acompañados y estamos en la tierra con un propósito. Estamos en la tierra con una misión que Dios nos ha delegado, que a mí me gusta resumirla en dos palabras, en ser sal y luz a esta tierra, porque es la misión que Dios nos ha dado como iglesia de Jesucristo. Dice el texto en el verso 9, dice, santificado sea tu nombre. En la antigüedad los nombres podían cambiar y nosotros vemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras. Algunos de ellos, el nombre de Saulo, que fue cambiado por Pablo, el nombre de Simón por Pedro, ¿verdad? Pues los nombres definían, esto es importante, los nombres no definían, perdón, a las personas, sino sus hechos, a lo que habían sido llamados. Por ejemplo, ¿qué definió que Saulo fuera Saulo? Que era perseguidor de los cristianos. ¿Qué definió que fuera Pablo? Que de perseguidor vino a ser pastor de la iglesia gentil. Así que eran definidos por sus hechos. Y en el Antiguo Testamento el nombre de Dios se combina con sus atributos. Adonai, Elohim, Elión, El Shaddai, nombres que representaban que Él era el Señor, que Él era el Todopoderoso, que era el Dios de toda gloria, que hay otras formas en las cuales el pueblo judío conocía a Dios como Jehová Rafa, el Dios de la sanidad, Jireh, de la provisión, entre otros términos, porque sabían cuáles eran los hechos de Dios. El Dios que era todopoderoso, el Dios que era y es todopoderoso, el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que levanta, el Dios que ayuda. Así que un poco con ese entendimiento, Jesús le dice a aquellos que están allí o les enseña a orar, alabando, exaltando y reconociendo el nombre de Dios, que tiene que ser un nombre santificado. El nombre de Dios es Dios mismo y es una de las maneras a través de las cuales Dios se revela. Y aquí debemos de recordar aquel evento en el cual Moisés salió de Egipto, ¿verdad? Salió de aquella tierra de la esclavitud. Él no salió de la esclavitud, pero de la tierra donde el pueblo, los hijos de Israel estaban esclavos. Y Moisés se encuentra en un monte, una zarza que ardía y no se consumía, y cuando él preguntó, ¿quién me envía? ¿A quién le voy a decir a Faraón que me está enviando? ¿Cuál es tu nombre? La voz le dice en aquella experiencia reveladora, le dice, yo soy, te envía. Yo soy, te envía. Así que, para efecto, ¿verdad? En ese entendimiento, el nombre de Dios es Dios mismo porque habla acerca de sus cualidades, acerca de sus hechos. Santificado sea tu nombre significa que quien ha sido introducido en la comunión del Padre, porque hemos dicho Padre nuestro, por lo tanto, si eres Padre, nosotros somos hijos e hijas del Señor. Aquel que ha sido introducido en la comunión del Padre ahora invita a todos a compartir esta experiencia con Él y a exaltar a este glorioso Dios. En otras palabras, o en palabras más sencillas,
aquel que ha conocido a Dios de manera cercana, que ha experimentado su bien, que ha experimentado el amor y el cuidado de Dios para con su vida, mantiene y trata de mantener una relación de intimidad, de cercanía, de profundidad con el Señor, y a la misma vez invita, se esmera, procura que otros y otras también tengan la misma experiencia que nosotros y nosotras hemos tenido. Me parece que aquí hay que hacer una pregunta muy clave para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿Vemos a un Dios distante o vemos un Dios cercano? ¿Vemos un Dios que cubre, cuida y protege o vemos un Dios que es indiferente a nuestra necesidad? Yo creo que esa pregunta tenemos que responderla a cada uno de nosotros. Yo lo veo diariamente y yo creo que Manuel quizás se puede unir a estas palabras como aquel que está al cuidado de nosotros, como aquel que, mire, aún en los momentos más duros, nada ha faltado. Y cuando digo nada, estoy hablando que no ha faltado su amor, no ha faltado su acompañamiento, no ha faltado su provisión, no ha faltado su palabra de ánimo y de esperanza, que es lo que verdaderamente como seres humanos necesitamos. Y ante eso, solamente tenemos que invitar a otros y animarnos, invitar a otros a que también conozcan el amor del Padre. Manuel, adelante. Sí, la segunda petición, la cual vemos en el pasaje, es venga tu reino. La venida del reino hace bien al ser humano y a la sociedad. Trae salvación al ser humano y reconciliación con Dios. Nos invita a la evangelización en el mundo. Nos hace cambiar el anhelo de nuestro reino por el reino de Dios. Eh, Nos recuerda la importancia del trabajo como iglesia a través de las obras y nos desafía a velar por la obra misionera en el mundo. Sobre esto es bien importante destacar lo siguiente. Creo que me estoy escuchando. Sobre el venga tu reino, hermano. Habíamos hablado hace un momento dado y habíamos afirmado de que cuando conocemos a Dios de manera cercana, animamos y exhortamos a que otros y otras también puedan ser parte de esa experiencia salvífica que Dios ofrece y que nos compromete o nos comprometemos a nosotros y nosotras con el quehacer del Evangelio de Jesucristo en el mundo. Y esto es muy, muy importante, porque esa tiene que ser nuestra oración. Esa fue la oración de Jesús. Y si fue la oración de Jesús, ¿cuánto más tiene que ser nuestra oración, mis hermanos y hermanas? ¿Cuánto más? Jesús le decía, venga a nosotros tu reino. En un momento dado él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús decía se ha acercado? Porque se ha acercado en la figura de Jesús, del Dios encarnado en Jesús. Pero el mismo Jesús nos está diciendo, a ustedes les toca orar porque el reino de Dios venga. Y el que el reino de Dios venga, hermanos y hermanas, tenemos que saber entenderlo. ¿Qué hace el reino de Dios? ¿Qué produce el reino de Dios? El reino de Dios no nos desconecta de una realidad. Ojo, el reino de Dios no es solo esa promesa de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que Juan de Patmos nos comparte en Apocalipsis, donde habla de las calles de oro y el mar de cristal. El reino de Dios es un reino de reconciliación. Es ese quehacer de ser luz en el mundo, de ser sal en este mundo, donde nos recuerda que todavía hay mucho trabajo por hacer hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Jesucristo venga, usted y yo como iglesia tenemos una gran responsabilidad que es indelegable de procurar ser constructores del reino de Dios. ¿En dónde? En el mundo. ¿Pero en qué mundo? En el mundo de otros y de otras, en la gente, en el corazón. Es por esto que cuando decimos, venga a nosotros tu reino, tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame también a ser instrumento de tu paz. Como decía
esa alabanza de San Francisco de Asís, Ujú, que yo pueda ser un instrumento de tu paz, que yo pueda ser una vasija en tus manos, que aunque es una vasija frágil, pero esté en tus manos, que ujú. aunque es una vasija con imperfecta, pero es una vasija a la cual tú vas moldeando. Así que en ese sentido, hermanos y hermanas, estamos desafiados a hacer la obra misionera, y no solo la obra misionera como hablábamos hace unas semanas atrás en la campaña de misiones, sino la obra misionera que es diariamente, la que comienza en su casa, la que comienza con sus amigos, en su vecindario, la que comienza en la calle, la que comienza en el lugar donde usted asiste, donde usted puede hacer el reino de Dios. Usted puede hacer el reino de Dios en cada lugar que usted esté y que haya un ser humano con necesidad. Pastor, Manuel, ¿tú ibas a abundar algo? eh, sí, rápidamente solamente quería añadir que venía a mi mente también que dice venga tu reino y muy importante también eh, la invitación a pensar también en lo que es a lo que Jesús también nos invita y la palabra nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y vemos que primeramente ¿verdad? En este modelo de oración tenemos, ¿verdad? Que nos acercamos confiadamente con el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, se santifica el Señor y de inmediatamente se pasa a que venga el reino de Dios, venga tu reino. Así que complementando a lo que usted dijo, esa búsqueda del reino de Dios primeramente como prioridad, de buscar las cosas que son del reino, que son de Dios, que son del cielo, pues entonces Dios trae, ¿verdad? Como resultado de poner nuestra prioridad, las cosas de Dios trae como resultado la provisión y obviamente que nosotros, que nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra voluntad está en el Señor, pues entonces trae como resultado la bondad, la provisión, el obrar de Dios en nuestra vida. Eso es lo que quería añadir. Muy bien, Manuel, excelente. Ahora bien, el texto continúa en el verso 10 con una tercera petición. Recuerde, la primera fue Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La segunda, venga a nosotros tu reino. La tercera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y a qué voluntad hace referencia este pasaje? ¿A qué voluntad hace referencia? A la voluntad revelada. Para los judíos esa voluntad era expresada en la ley, pero para los creyentes en Jesús es la voluntad encarnada en el mismo Cristo. Pues Jesús no olvida las necesidades físicas de sus discípulos, para que ellos puedan vivir felices y para que puedan apoyar con vigor las causas del reino. Hermano y hermana, a veces nosotros podemos atravesar algún momento de necesidad o de una necesidad particular, y debemos de tener en cuenta que Jesús no olvida las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Y cuando digo necesidades, no necesariamente estoy hablando de los anhelos, no necesariamente estoy hablando de los caprichos o de cosas especiales que queramos. La voluntad de Dios se cumple en nuestra vida en medio de aquello que es necesario. Sobre esto es importante destacar lo siguiente. Hay muchos mensajes que podemos escuchar. Y hay muchos mensajes donde nos enseñan que al Señor le pedimos lo que sea, porque el Señor lo va a dar. Si lo hacemos con fe, si lo declaramos o si atamos, ¿verdad? Este lenguaje que hablábamos en el estudio pasado, que a mi juicio es un lenguaje que yo pues, por lo menos no practico y me distancio de él, pero es la acción, a lo que me refiero es a la acción. Eh, y yo quiero que sepamos lo siguiente. La palabra del Señor nos recuerda que en nuestras necesidades Él se va a hacer presente. ¿Y qué necesitamos nosotros? Sobre todas las cosas necesitamos la salvación del Señor. Nosotros Mm, necesitamos su amor, la mm, esperanza que solamente Él puede proveer, el cuidado
y el sostén que solo la presencia de Dios sabe dar. Por lo tanto, lo demás es secundario. No es que no sea necesario, pero es secundario y viene a nuestra vida, ya sea por una necesidad, por voluntad divina o por un esfuerzo personal que nosotros podamos hacer. Así que hágase tu voluntad en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le está diciendo, Jesús le está diciendo a aquellos que le escuchaban y hoy a nosotros, que la voluntad de Dios se haga en tu vida y no solo en tu vida, a través de tu vida. Que la voluntad de Dios se haga en otros y en otras también a través de tu vida. Y tenemos la próxima petición en el verso 11, Manuel. Cuarta petición es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición hay que interpretarla a la luz de todo el discurso. En el verso 25 Jesús exhortó a no a afanarnos por lo que comeremos o beberemos. El texto nos recuerda ser moderados en nuestros deseos y peticiones. El pan nuestro representa nuestras necesidades y no lujos o caprichos. El pan nuestro es todo lo que sostiene nuestra vida física y aquello que afirma nuestra confianza en Dios. Y el pan nuestro de cada día nos enseña, iglesia, que tenemos que descansar en ese cuidado y en esa voluntad de Dios. Y lo voy a reformular. Vamos a reformular este pensamiento. Usted y yo vivimos una sociedad acelerada, ajorada. Todo lo queremos al momento. Tanto así que a veces cuando vamos a comer a un restaurante, con esto no justifico, ¿verdad? Quizás los malos servicios, pero cuando vamos a comer a un restaurante, si se pasan ya de ciertos minutos, comenzamos a preguntar o nos desesperamos. Hay quienes se levantan y dejan la orden, hay quienes piden un descuento por la tardanza. Hermanos, y con esto yo no estoy justificando la tardanza, ¿verdad? De los restaurantes. Claro que tenemos unos derechos que nos cobijan a cada uno de nosotros y de nosotras como consumidores. Sin embargo, lo brindo como ese ejemplo. Todo lo queremos a la prisa, todo lo queremos al momento. Nosotros vivimos en el tiempo de la globalización, el tiempo de la gran, ¿verdad? Donde la internet ha puesto todo a la distancia de un clic de un teléfono, que si usted tiene un teléfono en su mano, no solo usted puede llamar a una persona, usted puede escribirse, enviar información, recibir información, hacer planes con personas no solo de su trabajo, sino con personas de todos los lugares del mundo. Y nosotros estamos en un mundo que vive acelerado y propicia que el ser humano se afane. Y es bien importante porque hace unos domingos atrás hablábamos acerca de la afán y la ansiedad y lo hablamos en la iglesia. Me parece que fue el domingo pasado, no el anterior, cuando hablamos acerca de este tema en la iglesia y la importancia que es para nosotros como hijos e hijas del Señor de confiar en el Señor. A veces queremos las cosas tan y tan rápido que no nos permitimos a nosotros mismos. No es que no le permitimos a Dios obrar. Dios obra cuando Él quiere, pero no nos permitimos a nosotros mismos discernir, entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que entendámoslo de esa manera, ¿verdad? El pan nuestro sostiene nuestra vida y nuestra confianza en Dios. Ahora, verso 12, la quinta petición: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Perdón y la capacidad de perdonar es una de las manifestaciones de la fe. Así como somos llamados a creer, somos llamados a perdonar. Hermano y hermana, yo voy a repetir esto es importante. Así como somos llamados a creer, somos llamados a perdonar. Dios no hará lo que nos toca, no lo hará, pero siempre en nuestros corazones la semilla de la fe y el ánimo para perdonar. Si usted ha ofendido a una persona, sepa que el mismo Jesús oró para que usted tenga ese proceso de reflexión personal, de introspección y esa voluntad de carácter para poder ir donde una persona y decirle: mira, discúlpame, hermano,
hermana, amigo, amiga, hijo, hija, fallé, me equivoqué, te pido perdón. Así que yo creo que es muy importante porque a veces hablamos mucho de la salvación, a veces hablamos mucho de la fe, a veces hablamos mucho de lo bueno que es estar cerca de Dios y de lo hermoso que será cuando estemos en ese lugar hermoso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y nos quedamos mucho en ese lugar muy lejos de esta realidad. Yo creo que Jesús le estaba recordando a sus seguidores y de la misma manera a cada uno de nosotros que tenemos que hacer el evangelio, el reino, muy cerca de nosotros. Con esto yo les invito a que hagamos un ejercicio, Ujú. y es un ejercicio de pensamiento. ¿Qué personas usted pudo haber ofendido? ¿Qué usted pudo haber dicho que haya lastimado a otra persona? ¿Qué usted pudo haber dicho que a lo mejor para usted tiene toda la razón del mundo, pero que otra Ujú. persona se sintió mal porque visualiza ese mismo asunto de una manera distinta? Pues sepa algo, hermano y hermana, así nos hizo Dios, con entendimientos diversos, con cosmovisiones diversas. Por lo tanto, en esa hermosura y en esa riqueza que existe en la diversidad que Dios creó, nosotros somos llamados a llegar a buenos entendimientos con nuestros prójimos, nuestra prójima, con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así que perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También está diciendo algo más, hermanos y hermanas, y es que en la medida que nosotros perdonemos, Dios nos va a perdonar. En otras palabras, aquel que perdona mucho, como si el texto nos dijera, si lo parafraseamos, aquel que perdona mucho, Dios le perdona mucho también. Ahora, pero Amén. vamos a abundar un poco sobre esto. Perdonamos primero porque Dios nos los ordena. Para Dios esto no es negociable. Fíjese, en el texto bíblico, en ningún momento dado este es negociable. Hay que perdonar. Somos llamados a perdonar. El perdón es liberador, hermano. A veces nosotros como seres humanos podemos pensar que el pedir perdón es como perder, es como admitir que nos hemos equivocado, es como si hubiéramos fracasado. Pero el perdón es liberador. El ser humano que guarda odio, resentimiento, dolor en su corazón, vive encerrado en sí mismo, en una cárcel personal que ha construido para sí. Ahora, lo segundo, la segunda razón por la cual tenemos que perdonar es porque hay que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo perdonó, tanto perdonó que en la cruz dijo: Señor, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo tercero, porque no podemos ser perdonados a menos que perdonemos como se ha demostrado y como Cristo lo dijo en este mismo texto. Lo cuarto, quien nos injurió, quien nos faltó, quien nos falló, quien nos lastimó, necesita nuestra compasión y amor. Eso es hacer el evangelio, hermano y hermana. Eso es amar a otros y a otras. Guardar el rencor y planificar una venganza no es solo malo, sino que también es necedad, porque nos priva de la fortaleza que necesitamos para el trabajo efectivo en el reino de Jesucristo. El verso 13 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Esa sexta petición es: no nos metas en tentación. Santiago nos recuerda que Dios no tenta al hombre a pecar. Sin embargo, es necesario pedirle que ni siquiera permita que nosotros voluntariamente choquemos con esa tentación. Es esa oración que se le dirige al Padre Celestial, diciéndole: Señor, Señor. Y ahorita en la ilustración que yo les compartía de aquellos padres en aquel videíto, ¿recuerdan? Que salvaron a sus hijos, que los cuidaron de un golpe, de una caída. Es esa oración en la que le decimos: Señor, mira, no nos permitas tan siquiera chocar con la tentación. No nos permitas tan siquiera tropezar con la tentación. ¿Y qué puede ser una tentación? Aislarnos de la sociedad puede ser una tentación, claro que sí. Aislarnos de la sociedad, como muchas veces eh, eh, muchas personas, tradiciones, incluso dentro de la fe cristiana lo hacen. Ven su mundo,
su vida como uno que está dentro de una burbuja de cristal, ¿verdad? Donde de ninguna manera nosotros tenemos que ver nada con el mundo. Eso es una tentación, porque es más fácil aislarse de la realidad del mundo que cumplir la misión. Definitivamente que es mucho, mucho más fácil. Dejarnos absorber por los quehaceres y por los compromisos cotidianos. Nos envolvemos en el trabajo, nos envolvemos en el trabajo de la casa, en los quehaceres de la casa, en la planificación de nuestros sueños y proyectos personales, ¿no? Entonces estamos muy envueltos todo el tiempo, muy envueltos, tanto que nos olvidamos, hermanos y hermanas, nos olvidamos de lo que nos toca a nosotros, de tal forma que descuidamos nuestra vida de fe. Así que en este tiempo donde, mire, y aquí yo voy a hacer un comentario muy pastoral, en este tiempo donde la pandemia hace un año y cuánto, y 3 meses, nos paralizó a todos, nos detuvo a todos. ¿Recuerdan aquellas primeras semanas, aquellos primeros días que nadie salía de la casa? Yo creo que ni al balcón. Pues mire, eh, cuidado, tengamos mucho cuidado o cuidémonos, no solo nuestra salud, sino cuidémonos. Y doy el ejemplo de la pandemia, pero ojo, esto puede suceder con cualquier cosa, que las situaciones de la vida no nos absorban y que olvidemos la mejor parte. ¿Recuerdan aquel pasaje de Marta y María? La mejor parte, que es la experiencia de comunión con el Señor. Ahora, en vez de ser derrotados por la tentación, debemos buscar triunfar sobre lo malo. Y ahí hay unos pasajes bíblicos que usted, mire, si toma nota de estos pasajes y los lee con calma. La lógica de la petición es clara. Una petición parecida pudiera ser: ayúdame a ser cuidadoso con mi salud, Señor. A veces tenemos que pedirle así al Señor porque a veces se nos hace difícil cuidarnos. Sí, hermano, se nos hace muy difícil cuidarnos. Yo tengo que levantar las manos y tengo que orar por eso. Porque tengo que decirle: Señor, ayúdame a ser más cuidadoso con mi salud. Pues afirmamos que el templo, decía el apóstol Pablo, es una de las enseñanzas de la tradición judio-cristiana, es templo, o más bien de la tradición paulina, es templo del Espíritu Santo. Ayúdame a ser cuidadoso con mi salud, de manera que no me enferme y que pueda confiar en tu providencia en todo lo que me sobrevenga, mantenerme junto a ti para que mi fe no me falte. Esa es la oración. Ayúdanos. Y si a lo mejor su salud está en excelentes condiciones, pero hay otras cosas en las que usted tiene que pedirle ayuda al Señor. Hay otras cosas en las que usted les tiene que decir al Señor: Señor, asísteme, ayúdame, guárdame para no caer y no descuidar mi relación de fe contigo. Ya para finalizar, a modo de aplicación, Manuel, si nos puedes leer por lo menos ahí las primeras dos aplicaciones, por favor. Sí. Debemos fortalecer la disciplina de la oración como parte de nuestra vida cristiana. La oración genuina nace de la actitud correcta del corazón, de la humildad y del reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Y cuando hablamos de fortalecer la disciplina de la oración, hermano, es que si usted no está orando, comience a orar. Y a lo mejor usted no va a orar como usted escucha que otros oran. A lo mejor usted no va a orar 15, 20, 25 minutos, una hora. Pero el tiempo que usted tome de disciplinarse y hacer esa disciplina de oración le va a ayudar. Va a ser refrigerio a su alma y fortaleza a su espíritu, fortalezca. Y si usted está orando y si usted practica la oración, busque fortalecerla, busque orar aún más, estar en comunión con Dios, en comunión constante, en orar no solo por usted, ore por aquellos que les rodean, ore por su familia, ore por su iglesia, ore por sus pastores, ore por Puerto Rico, ore por la situación de violencia que vivimos, ore por la situación de corrupción, ¿verdad?, que vive en nuestro país, para que nosotros en medio de este proceso tan complicado que vivimos como sociedad, la iglesia pueda ser pertinente, que la iglesia sea pertinente. La oración genuina, decía Manuel, nace de esa actitud del corazón y sobre todo que su oración le recuerde a usted dónde, quién es usted y quién es el Señor. Mire, un ejemplo muy sencillo. Una vez una persona me preguntó: pastor, ¿y por qué hay que orar de rodillas? Mi primera respuesta fue: bueno, la realidad es que tú puedes orar de cualquier forma, manera.
arrodillado, sentado, parado, acostado. Tú puedes orar de cualquier forma o manera. Yo digo, pero la oración de rodillas, ¿verdad? Y aquellos que la practicamos, nos recuerda cuál es nuestro lugar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuál, no solo nuestro lugar, cuál tiene que ser nuestra actitud ante la presencia del Dios Todopoderoso. Manuel, léete las últimas dos, por favor. Sí, la oración debe ir acompañada de la confianza en que Dios conoce las necesidades de su pueblo. Oramos reconociendo quién es Él y su obrar en nuestras vidas. Ore y confíe, hermano. No ore y trate usted de resolver los problemas. Digo, hay cosas que nos tocan a nosotros y los que nos toca a nosotros lo hacemos nosotros, porque Dios no lo va a hacer, ¿sabe? Lo que le toca a Dios en términos de la salvación, de la esperanza, de la confianza, del ánimo, de la fe, de la fuerza, Dios lo va a hacer. Pero, hermanos y hermanas, en una ocasión quizás escuchaba yo una historia de una persona que decía, Señor, yo quiero provisión, necesito provisión, necesito provisión. Y la provisión estaba en muchos trabajos que podía buscar, ¿verdad? Y no lo hacía. Y es un ejemplo, a lo mejor esa no es su situación, simplemente lo que quiero señalar es que hay cosas que nos tocan a nosotros y a nosotras. Confíen en el Señor y descansen que Dios le va a asistir, le va a acompañar. Y siempre, hermanos y hermanas, siempre reconozca quién es Él y la manera en la que Él obra en su vida. Procure que la oración, además de ser un momento en el cual usted pide, no la limite a eso. Porque si la limita a la petición nada más, qué mucho usted perdió de la oración. Que sea la oración un proceso de reflexión personal, de mirarse hacia adentro en su relación con Dios y en la relación con los demás, de identificar aquellas áreas de su vida las cuales necesitan ser moldeadas, transformadas y trabajadas en la presencia del Señor. Que la oración pueda ser ese instrumento del Espíritu que le señala aquellas áreas en las cuales el Espíritu de Dios tiene que continuar trabajando y aquellas áreas en las cuales usted, hermano y hermana, tiene que trabajar. Así que con esto damos por concluido esta parte del estudio acerca de la oración. Sin embargo, ¿verdad? Afirmando, o más bien afirmando, la importancia de esa práctica que es para todos y para todas aquellos y aquellas que hemos creído y descansamos y que seguimos a Jesús como el ejemplo de nuestra vida. Me gustaría terminar con una oración, pero antes recordarle a los hermanos que, muy sencillo, viernes, jóvenes de 13 a 23 años en el auditorio en el templo, sábado, las clases de escuela bíblica para nuestra niñez a través de las redes sociales, domingo a las 10 de la mañana de manera presencial y de manera virtual el culto de adoración. Si usted va a asistir al templo, puede hacerlo. Lo único que le pedimos es que por favor registre su asistencia llamando a nuestra hermana Elba Cartagena, por favor. Llame a nuestra hermana Elba Cartagena, pero vaya, asista con gusto, con alegría y con ánimo y con deseo de alabar y de experimentar la presencia del Señor en medio de la experiencia de adoración. Y el lunes, la experiencia de oración a través de los círculos de oración. Eso es básicamente algunos anuncios que queríamos compartir con cada uno de ustedes. Agradecemos una vez más su presencia, agradecemos la compañía del compañero Manuel. Manuel, gracias por estar por aquí presente, por asistirnos y por ayudarnos, ¿verdad? En medio de este proceso. Siempre es grato el poder darlo acompañado de este estudio bíblico, acompañado de otros y de otras. Tengamos una muy breve palabra de oración. Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por la oportunidad que nos diste de poder estudiar tu palabra, de reflexionar acerca de ella y de poder aplicarla a la vida, a nuestra vida y a nuestra responsabilidad en este mundo. Gracias porque ella es viva y es eficaz y gracias porque ella transforma nuestro ser, transforma nuestro interior, nuestro pensamiento de tal manera que nosotros también seamos instrumentos de transformación en este mundo. Permite que tu bendición sea con cada uno de nosotros, con tu iglesia, la primera iglesia bautista de Caguas, cada uno de nuestros hermanos y hermanas, y con todos aquellos que se han conectado
a través de esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendición. Amén.